Un niño de 6 años es diagnosticado de meningitis por Haemophilus tipo B. La pauta de profilaxis entre los convivientes más correcta es, a ver qué dicen. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de que cuando están frente a pacientes así con este tipo de patologías, ¿no? Se da profilaxis a los contactos, ¿no es cierto? Es lo que nos está preguntando, ¿no? Entonces, ¿en qué casos dar profilaxis? Entonces, aquí creo que hay una lámina. Profilaxis contra meningitis por meningococo, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿No? Los que viven con el enfermo, ¿no? Convivientes en el domicilio o que hayan dormido en la habitación del niño en los 10 días previos a su hospitalización. Personas que tengan un contacto frecuente y continuo con el niño, ¿no? De repente, pues, puede ser en el nido, ¿no? La profesora, los compañeros. Ahora, se aplicará a todo el establecimiento escolar, o sea, digamos, todo el colegio o todo el nido, ¿no? De niños menores de 2 años, cuando hayan aparecido 2 casos en la misma clase. En ese caso habría que hacer una profilaxis a todo el centro. Pero si es un solo caso, no, ¿ya? ¿Qué usamos? Rifampicina. Tratamiento de elección es rifampicina bioral por 2 días. ¿Ya? Entonces, en adultos se puede usar 600 miligramos cada 12 horas. En niños mayores de un mes, 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Y en niños menores de un mes, 5 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿En qué casos está contraindicado? Cuando hay hipersensibilidad a rifampicina, embarazo, enfermedad hepática grave, alcoholismo. ¿Qué alternativas tenemos? Ceftriaxona intramuscular como dosis única. Adultos y niños mayores de 12 años, 250 miligramos, y si son menores de 12 años, 125 miligramos. Podemos usar también ciprofloxacino, ¿no? Pero no en embarazadas, ¿ya? Ese es para meningitis por meningococo, ¿ya? Rifampicina, 2 días. Ahora, en meningitis por Haemophilus, ¿no? Meningitis por Haemophilus. ¿Cuáles son las indicaciones? Todos los convivientes en el domicilio del enfermo, siempre que residan niños menores de 5 años. ¿Ya? Contactos habituales del enfermo con edad menor de 5 años y el tratamiento también es rifampicina por 4 días. La dosis son las que ustedes están viendo, 600 cada 24, o sea, el doble más o menos, ¿no? Mayores de un mes, 20 miligramos por kilo cada 24, menos de un mes, 10 miligramos. La alternativa igual ceftriaxona intramuscular, ¿ya? Entonces aquí en Haemophilus, rifampicina, 4 días. Entonces, aquí dice, ¿no? Niño de 6 años diagnosticado de meningitis por Haemophilus, ¿no? La pauta de profilaxis es, ¿qué dicen? ¿No? Entre los convivientes, o sea, las personas que viven con el niño. ¿Qué usaríamos? Rifampicina, 4 días a todos los convivientes. Pues no, fácil, ¿no? Vacuna no tiene sentido, pues, ¿no? ¿Ya? La respuesta es la D. Siguiente. Se ha detectado un caso de meningitis meningocócica en un niño de 5 años que acude a un colegio. Por el momento no se conoce el serogrupo causante de la enfermedad. La actuación correcta en este momento con los niños y profesores del colegio es, a ver qué dicen. La letra, la C o la A. La C, ¿no? A los contactos más cercanos, a la misma clase. ¿Ya? Meningitis meningocócica. Aquí está para volver a ver. Meningitis por meningococo, ¿no? Dice a las personas que hayan mantenido contacto frecuente y continuo con el niño, ¿no? Solo a todo el establecimiento de niños menores de 2 años cuando hayan aparecido 2 casos en la misma clase. En ese caso sería todo el colegio. Pero como no es ese caso, solo es al salón, ¿ya? A los contactos frecuentes. ¿No? La respuesta es la C. Niño de 3 años que comienza con síntomas catarrales y unas horas después, episodio de pérdida de conocimiento. Pérdida de conciencia debería ser, ¿no? Conocimiento no es correcto, ¿ya? Por si acaso, conciencia. Movimientos tónico-clónicos de extremidades y revulsión ocular de una duración aproximada. Ah, creo que esto ya hemos hecho, ¿no? ¿No? Ya hemos hecho esto, ¿no? Se ha repetido. Ya me parecía conocido. La respuesta es la A, ¿no es cierto? Ya, está bien. Siguiente. Un niño de 5 meses, también, ¿no? Igual.
La respuesta, la B, ¿no? Ya. Adolescente de 14 años con 6 episodios al mes de cefalea hemicraneal de un día de duración pulsátil acompañada de vómitos, fotofobia y sonofobia. Examen físico normal. Tratamiento preventivo de elección. ¿Cuál? Ergotamina. ¿Perdón? Propanolol. Ya, propanolol, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, para revisar algunas cosas de migraña, ¿no? Se presenta más o menos en el 18% de mujeres, 6% de hombres, ¿no? Es normal, normalmente se presenta en adultos jóvenes, hay antecedentes familiares, ¿no? Y hay algunas características, pues, que son bastante características, ¿no? Es en hemicráneo, es pulsátil, ¿no? Dura horas, ¿no? Normalmente dura más de 4 horas. En niños es 1 hora, ¿no? En adultos, más de 4 horas. En niños, 1 hora. ¿Ya? Y hablamos de migraña. ¿No? Localizada en la mitad, tipo latido, con náuseas, vómitos, intensidad moderada, empeora con el ejercicio, sonofobia, fotofobia, puede haber náuseas, vómitos, incluso hasta diarrea. La duración, como les decía, de 4 a 72 horas, pero en niños puede ser 1 hora nada más, y si es migraña. Tratamiento abortivo, ergotamina, ¿no? Naproxeno, triptanes. En niños usaríamos ergotaminas. Esto es, digamos, para los adultos, ¿no? Pero en niños usaríamos ergotaminas. No, en niños no se usa ergotaminas, ¿ya? En niños se usa paracetamol o ibuprofeno o naproxeno, nada más, ¿ya? Triptanes tampoco se usan en niños, ¿ya? Ahora, profilaxis, si la frecuencia de crisis de migraña está bastante alta, ¿no? ¿Y qué usamos ahí? Propanolol, amitriptilina, antiepilépticos, ¿no? Entonces, probablemente en niños grandes, adolescentes, podríamos usar propanolol y una alternativa serían los antiepilépticos, ¿ya? Valproato, por ejemplo, en niños, ¿ya? Sí. Ya. La profilaxis, la idea de la profilaxis es que las crisis sean menos frecuentes, nada más. ¿Y cuándo damos profilaxis? Cuando hay más de 4 crisis al mes. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene todas las semanas una crisis, ese es un criterio de dar profilaxis. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo? Esto es un poco variable, ¿no? Podrías dar más o menos unos 4 a 6 meses en promedio, ¿no? Hasta que esté estabilizado y lo puedas retirar progresivamente. ¿Ya? Más o menos por ahí va la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Propanolol, ¿no es cierto? No usamos ergotamina por si acaso. Además, la ergotamina no es profiláctica. ¿Está bien? Ya. La respuesta es la D. ¿Qué diagnóstico le parece más probable en un joven obeso de 11 años que presenta cefalea de meses de evolución, hemianopsia bitemporal y calcificaciones supracelares en la radiografía de cráneo? A ver qué dicen. Bueno, si tiene hemianopsia bitemporal y calcificaciones supracelares, yo puedo deducir que debe haber algo, ¿no? En la región, digamos, de la hipófisis o por ahí encima, ¿no es cierto? En la región celar, ¿no? ¿Ya? Entonces, un granuloma me podría dar esa imagen. Un poco difícil, ¿no? Un aneurisma no me tendría por qué dar ese cuadro clínico. Sarcoidosis es una enfermedad no muy frecuente. Un glioma del quiasma óptico, pero no tendría por qué darme calcificaciones probablemente en la radiografía, ¿ya? Entonces, un tumor frecuente de la región supracelar y especialmente en niños es el craniofaringioma. Y aquí tienen esta imagen, miren, ¿no? Es un tumor así quístico que está en la región supracelar, ¿no? Ahí está la hipófisis, ¿no? En la región supracelar. Y por lo tanto, como ustedes comprenderán, esta zona, ¿no? Va a comprometer, por ejemplo, el quiasma,
¿no? El quiasma óptico, la región de la hipófisis, ¿no? Entonces, ¿qué puede dar? Trastornos visuales, puede dar diabetes insípida, hidrocefalia, ¿no? Porque va a obstruir aquí el tercer ventrículo. Y en una resonancia veríamos esto más o menos, ¿no? Ahí está, ven, las lesiones quísticas, ¿ya? Entonces es un craniofaringioma. Aquí tienen otra imagen, ¿no? Dice un niño de 5 años que se presenta con historia de meses de progresiva pérdida visual que culmina en ceguera en el ojo izquierdo, ¿no? Y un inicio súbito de exotropia izquierda, ¿no? Entonces se muestra la tomografía, ¿no? Con una masa supracelular con calcificaciones en el margen periférico y luego se le hace la resonancia que muestra esta imagen, ¿no? Entonces, un craniofaringioma, ¿ya? Entonces la respuesta, la D. Respecto al astrocitoma pilocítico, hicimos tumores, creo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, más o menos recordarán algunas cosas de los de los tumores, ¿sí? Entonces, dentro de los tumores tenemos, los tumores más frecuentes son los gliomas, ¿no es cierto? Dentro de los gliomas tenemos, por ejemplo, los astrocitomas, los oligodendrogliomas, ¿recuerdan? Ya, entonces aquí para que recuerden les he traído esta clasificación, ¿no? Entonces los tumores, ¿no? Pueden ser, ¿no? Los tumores neuroepiteliales pueden ser dependientes de los astrocitos, entonces vamos a tener los tumores astrocíticos, como el astrocitoma, el glioblastoma, el astrocitoma pilocítico, ¿ya? El otro grupo son los tumores oligodendrogliales, ¿no? Como el oligodendroglioma, tumores mixtos que tienen ambos componentes, tumores ependimarios, tumores del plexo coroideo, tumores neuronales, tumores del parénquima pineal, tumores embrionarios, meningios, el linfoma primario, tumores germinales, tumores de la región celar, ahí está el craniofaringioma, y tumores metastásicos, ¿no? Entonces, esta es toda la clasificación de los tumores. Entonces, dentro de los gliomas, ¿no? Los gliomas son los tumores más frecuentes. En los adultos, la mayoría son supratentoriales. En cambio, en niños, ¿no? Infratentoriales, o sea, en fosa posterior. Ahora, la clasificación histológica de la OMS, ¿no? Establece 4 grados, grado 1, 2, 3, 4. El grado 1 corresponde al astrocitoma pilocítico. El grado 2 corresponde al astrocitoma. El 3 al astrocitoma anaplásico. Y el 4 al glioblastoma multiforme. ¿Ya? El grado 1 y 2 se conoce también como gliomas de bajo grado. ¿Ya? Grado 1 y 2, gliomas de bajo grado. Entonces aquí tienen los gliomas de bajo grado, los gliomas anaplásicos y los glioblastomas, ¿no? Entonces aquí hay algunas características clínicas, ¿no? Los gliomas de bajo grado, los síntomas se presentan en años, ¿no? La edad de diagnóstico más o menos entre los 5 a 30 años, o sea, en jóvenes, ¿ya? Y hay una buena sobrevida en este tipo de tumores. Los gliomas anaplásicos, ¿no? Los síntomas se presentan en meses, ya son personas mayores entre los 30 a 50 años, ya hay, en la patología se ve anaplasia, por eso son anaplásicos, ¿no? Y la sobrevida pues es menor, ya son años, ¿no? 3 a 4 años. Y el glioblastoma, que es el grado más avanzado y maligno de los gliomas, ¿no? Los síntomas se presentan en semanas, la edad de diagnóstico es mayores de 50 años, hay necrosis, eso es bastante característico de los glioblastomas, y la sobrevida es menos de un año, ¿ya? Dentro de los astrocitomas de grado bajo, ¿no? Los astrocitomas de grado bajo, que como hemos dicho, según la clasificación de la OMS, corresponden a los grados 1 y 2, ¿no? Son lesiones irregulares, no homogéneas, que pueden presentar calcificaciones de un 15%, usualmente hay poco edema alrededor de las lesiones y en general no tienen cápsula, no son encapsulados
o pobremente diferenciados. Ahora, como existen dos grados dentro de este grupo, el grado 1 y el grado 2, cuando ponemos contraste, los astrocitomas de grado 1 no van a mostrar, o en todo caso va a haber una mínima captación de contraste, en cambio los de grado 2 sí captan contraste. Dentro de este grupo de astrocitomas de bajo grado tenemos el astrocitoma pilocítico, que es el de grado 1. ¿Ya? Se localizan a nivel del nervio óptico, en el diencéfalo, en el cerebelo, en el tronco. Ocurre mayormente en niños o en adultos jóvenes, ¿no? Y como ustedes ven aquí, miren, ¿no? Como hemos dicho, este es un niño de 9 años, ¿no? En niños estos tumores son más frecuentes a nivel de la fosa posterior, ¿no? En niños es a nivel de fosa posterior. Y como ustedes ven aquí, miren, hay un componente quístico y un componente sólido, ¿no es cierto? Este es un astrocitoma pilocítico, ¿no? Ahí está, componente sólido y quístico. Si en la cirugía se extrae todo, pues el paciente está curado porque es un tumor benigno, ¿ya? Aquí dice, ¿no? Un niño de 9 años que se presenta con una historia corta de cefalea y náuseas, ¿no? ¿Por qué creen que hay una historia corta de cefalea y náuseas? ¿No? Porque ese tumor no es, digamos, tan pequeñito, ¿no? ¿Por qué hay una historia de poco tiempo de cefalea y náuseas? Por la localización. Como la fosa posterior es un espacio pequeño, entonces un tumor relativamente pequeño causa un efecto de masa, ¿no? Entonces va a dar síntomas precoces, ¿no? Diferente, por ejemplo, a un tumor supratentorial que quizás tiene un poco más de espacio para acomodarse y el tumor va a ser mucho más grande cuando dé síntomas, ¿ya? Entonces ahí tienen al niño, ¿no? Un niño que tiene una ataxia, cefalea, vómitos por la localización de esa lesión. Como es en fosa posterior, genera síntomas de hipertensión endocraniana en forma rápida, ¿no? Por eso da cefalea, vómitos. Y como está en fosa posterior y puede estar comprometiendo el cerebelo, puede dar ataxia también, ¿no? Entonces ahí está un astrocitoma quístico, ¿no? Dentro de estos tumores infratentoriales, como hemos dicho, ¿no? Son la localización más frecuente en niños. Y dentro de este grupo, los más frecuentes, el tumor más frecuente es el astrocitoma cerebelar. ¿Ya? El tumor más frecuente en los niños es el astrocitoma cerebelar. Después, el siguiente tumor más frecuente es el meduloblastoma. ¿Ya? El meduloblastoma es un tumor del neuroectodermo primitivo, o PNET, ¿ya? Meduloblastoma. Y después están los ependimomas y los gliomas de tronco. Esos son los 4 grupos de tumores infratentoriales más frecuentes en niños. Como les decía, ¿no? El astrocitoma cerebelar es el más frecuente, ¿no? En niños. Obviamente también puede ocurrir en adultos, pero es el más frecuente en niños, ¿no? Son tumores benignos y hay dos formas. Uno que es el astrocitoma pilocítico juvenil, que representa el 80%, y el otro que es el astrocitoma difuso fibrilar, ¿ya? Entonces nuevamente, ahí está, para que no se olviden esa imagen, ¿no? Con su componente sólido y su componente quístico. Astrocitoma pilocítico. Entonces, la pregunta dice, ¿no? Respecto al astrocitoma pilocítico, a ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? La E, ¿no? Todas son correctas, ¿no? Está bien, ¿no? Todas son esas características del astrocitoma pilocítico. Muy bien, creo que esa es la última, ¿no?